Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Capítulo 12. El ejército de David. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl de Benjamín, el principal Ahiezer, después Joás, hijos de Semaa Gaabatita, Jesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beraca, Jehú, Anatotita. Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30, y más que los 30, Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabad, Gederatita. Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías Arufita, Elcana, Isías, Azareel, Joezer y Jasobeam, Coreitas, y Joela y Zebadías, hijos de Jeroam, de Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo, y Macbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres, y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas,
e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron, diciendo: Con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Siclag, se pasaron a él de los de Manasés, Adnas, Josabad, Jediael, Micael, Josabad, Eliú y Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800 muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000, que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear, sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas, y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Capítulo 2. Llamamiento a los cautivos. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿A dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí,
salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, y le dijo, corre, habla a este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí, yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada.